Ok, la parte de conclusiones y recomendaciones corresponde al capítulo 6. Es un capítulo corto, sumamente corto, y esta explicación es sumamente corta. Vea, parto de la naturaleza que ustedes saben que es una conclusión, y si no la saben, se las voy a explicar. Una conclusión es al hecho final al cual se llega después de todo el trabajo realizado. O sea, conclusiones son elementos concretos después de que yo realicé toda una investigación completa, donde yo establezco esos elementos puntuales. En el caso, por ejemplo, de investigaciones que nacen bajo una hipótesis, obviamente la conclusión principal es si se, la conclusión principal es si se logró o no demostrar la hipótesis. Eso en un proyecto que nace con hipótesis. En el caso de ustedes, la conclusión general va atendiendo el alcance general que viene asociado al objetivo general. Y después de ahí vienen las conclusiones asociadas a los diferentes elementos o productos entregables que son los resultados intermedios asociados a los diferentes objetivos. No es una explicación de lo que yo he hecho, no es una explicación de actividades, no es una explicación de qué hice y qué no hice, no es volver a contar que apliqué una herramienta o una entrevista, no es eso. Eso no es. O sea, no es en una conclusión poner, entonces, en el primer objetivo, al aplicar las herramientas que se desarrollaron con este y este fin, que tenía un total de 10 preguntas, entonces la conclusión es que las herramientas permitieron realmente, no, eso ya no es conclusión. Una conclusión tiene que ser una idea concreta y fundamentado en los resultados. Ejemplo, se concluye, y vean que siempre se inicia con se concluye, se determinó, se identificó, se estableció, o sea, siempre se llega con un elemento concreto, directo, que dice, por ejemplo, se concluye por la investigación o por el análisis de las prácticas actuales que las que utiliza la organización aportan un valor o no aportan valor y su utilidad es vista por las personas de un nivel bajo. Punto y seguido. Por cuanto las prácticas analizadas y encontradas nacen desde la informalidad y por ende no todos tienen conocimiento sobre el uso de estas. Punto. Dos oraciones y 3 líneas, 4 líneas, eso es una conclusión como tal. Elemento muy concreto, por ejemplo, se determina que el marco de trabajo desarrollado atiende los requisitos A, B, C determinados en el análisis de situación actual. Punto seguido, siendo los requisitos considerados factores críticos de éxito, donde las herramientas y procesos incorporados tienden en su mayor parte o un 80% trabaja sobre estas y estas áreas. Punto. O sea, no estamos haciendo un resumen, estamos estableciendo los elementos concretos meramente a los cuales estamos llegando a través precisamente de por el trabajo de investigación que se hizo. Viene una pregunta que normalmente hacen, profe, ¿y se pueden ir redactando conclusiones durante el desarrollo del proyecto y irlas poniendo en el capítulo 6? Sería lo ideal, porque conforme ustedes van llegando, obteniendo resultados, pueden ir alimentando esta sección del capítulo 6, porque al final lo que uno ve es que, perdón la palabra, es una chayotada lo que hacen, porque como no la fueron recogiendo, creen que al final es poner nada más una conclusión por objetivo y ya. Y entonces se lee uno documentos, 200 páginas, para ver 3 conclusiones. O sea, si llegaron a 3 conclusiones después de todo ese trabajo, y la verdad es que uno se queda decepcionado. Pues entonces significa que no concluyeron mucho el trabajo. Y ese es un error. Más bien, cada elemento que uno va trabajando en el documento debería ir comenzando a establecer conclusiones en el capítulo 6 para luego revisarlas en conjunto y con ello establecer las que finalmente van a quedar en la sección. O sea, uno esperaría de un documento de ustedes que tiene estudios de categorías, que tienen un análisis fundamentado en buenas prácticas, que tienen todo un desarrollo, por lo menos hay 10, 15 elementos distintos que deberían llegar a conclusiones distintas. Pero eso normalmente uno no lo visualiza. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan directamente a la parte de conclusiones, ya están en carrera a ver cómo termina el documento.
estos tips que les doy consejos es porque eso, cuando ya van cerrando el documento, si lo van haciendo, como les digo, ir poniendo esas conclusiones y se van acordando, poner una, dos, mira, terminé ya el análisis de práctica, voy a poner de una vez a lo que a lo que yo ya concluí y las van poniendo por ahí, se van a dar cuenta que después nada más es revisar todas y terminar de armar el esquema de las conclusiones. Pero normalmente no hacen ese caso, ¿verdad? Lo hacen a su manera y cuando llegan al final no tienen ni una sola conclusión a veces, o dos conclusiones o tres, y ya lástima un proyecto de maestría que no te da conclusiones. Y las conclusiones es así de sencillo. Es una reflexión final sobre las diferentes partes del trabajo, sobre los diferentes elementos a los cuales se llegó, y con ello, con eso establecer realmente puntos concretos del resultado del trabajo. Consejos de redacción. Al menos, y es que por eso les digo, ese es al menos uno dice, y eso tomado la literatura, debería haber una conclusión por objetivo, pero es que la idea es que ojalá un trabajo de ustedes, donde por ejemplo en un diagnóstico analizan proyectos, analizan la gestión, competencias de personas, cuatro, cinco elementos, tipos de proyectos, conformación de los proyectos, características, su ciclo de vida, esos elementos tuvieran al menos una, un solo conclusión por cada uno de esos, al menos uno debería decir, ah, sí, aquí estamos sacando cinco o seis conclusiones. Y no es cantidad, pero es que el trabajo es extenso. El trabajo es bastante extenso y como el trabajo es extenso, entonces debería precisamente tener bastantes conclusiones. Lo que uno supone es que más o menos uno debería estar viendo tres, cuatro páginas de conclusiones. Eso es más o menos lo que uno calcula. No es que significa que sea regla, pero verlas ahí redactadas de esa manera. Redacción, tres, cuatro renglones por cada conclusión, abarcar elementos específicos, no comenzar a narrar qué hicieron, sino el elemento como tal y las frases que uno puede utilizar. Y siempre las conclusiones van en pasado. Cosa importante para que anoten ahí. El documento como tal finalmente se entrega en pasado. El documento tiene que ir en lenguaje pasado. O sea, todo lo que han construido a nivel de problema, marco teórico, metodología, todo eso tiene que quedar redactado como se hizo, se estableció, se concluyó, todo tiene que quedar en pasado. El lenguaje oficial del documento al final es pasado, ese es el tiempo verbal como tal. Ok. Esas son conclusiones. Creo que, Sí, disculpe, es que ahí, digamos, todo lo que hemos redactado desde el estado del arte, en mi caso, ahí tendría que pasarlo al tiempo verbal pasado, ¿es así? más o menos, porque digamos que ya vos has establecido cosas como pasado, como por ejemplo cuando dice, bueno, y según Anderson 2018, en el Sí. estudio Taca Taca encontró esto, ya está en pasado, ¿cierto? Ajá. Pero tal vez ahí sería como la hipótesis más bien. Exactamente, la hipótesis es lo que va quedando en pasado. Entonces, ya la hipótesis, bueno, entonces a partir de esto, encontrado en el arte, taca, 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 se estableció como hipótesis, punto. Eso es donde va más o menos el cambio. Igual pasa en el caso de todos, porque en el caso de todos, bueno, excepto que el problema en algunos casos no va a decir se identifica, bueno, sí se dice, en la empresa el problema que tiene, o no se va a decir se tuvo, ahí sí, la empresa tiene el problema tal que es lo que queda redactado a nivel del informe. Esa sección sí tiene que quedar como el problema que tiene la empresa, ¿verdad? Porque es el que tiene la empresa, que ustedes trabajaron, pero no era que tenía, porque tampoco es que quedó atendido en su totalidad. Ahora, ¿dónde empieza mucho la reacción del pasado? Sobre todo en el tema de análisis de resultados o en la parte de metodología que diga, bueno, se construyeron o se estableció la técnica entrevista para X, Y, Z, se estableció o se desarrolló la técnica de recolección bibliográfica. Ahí es donde se queda con el verbo en pasado. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, y la Profe. parte, ajá, perdón. Uy, perdón, no, eso no es sobre esto, profe, no sé entonces si hacerla cuando termine. Es sobre la presentación. Eso después porque ese tema sigue después de esto. Ah, bueno, listo. Gracias, Ujú. profe. Ok, Profe, yo sí. tengo una pregunta, vamos a ver, es de la tesis en general. Vieras, cuando yo la inicié, bueno, cuando empecé a redactarla, yo no lo hice confidencial, pero mi tesis sí es confidencial. Entonces yo ya modifiqué todo. Eso no hay problema, ¿verdad? No, no habría ningún problema, nada más que después, cuando usted va a declarar confidencial, sí también le comunica a don Milton para cuando llegamos a defensa final
o presentación final, o ahora en la presentación del comité, usted indica, bueno, el nombre de la empresa yo lo coloqué así porque la empresa va a quedar confidencial. Y después, Ok, cuando usted va a solicitar ya la defensa, le tiene que mandar una indicación a Don Milton para que declare confidencial la defensa, el documento y todo. de acuerdo, gracias. Ok. Recomendaciones. El tema o apartado de recomendaciones, que es la sección 6.2, es lo que ustedes van a dejar establecido como tal, lo que ustedes van a dejar establecido como tal, para que la organización, como está fuera del alcance del proyecto, ustedes le dejan establecido que es tal vez lo que la empresa debería ejecutar, pero toda recomendación, como la establecemos nosotros, debe ir relacionado o debe ir con un destinatario o destinataria o un rol que asuma la responsabilidad después de llevar a cabo. O sea, no es una recomendación al aire como decir, se le recomienda a la empresa. No, no. Por ejemplo, si este es un trabajo para un departamento específico y hay una persona coordinadora, entonces se le dice, se recomienda a la persona coordinadora establecer un proceso de evaluación después de implementada la solución periódico de 6 meses, en donde pueda reactivar o generar procesos de mejora continua sobre la solución aquí propuesta. Eso está fuera del alcance de ustedes, porque ya todo lo que es implementación o procesos posteriores es fuera del alcance. Pero es una recomendación que ustedes le dejan a la organización para que, si implementan la solución, la mantengan viva y bajo un proceso de mejora continua para que siga siendo funcional la solución y no como un momento de flor de un día. Eso es lo que se coloca en recomendaciones, a eso es lo que se refiere. Son situaciones, hechos que ustedes valoran que sería importante que la organización lleve a cabo, está fuera del alcance del proyecto de ustedes. Pero ese fuera del alcance, que ahí hay que tener unos elementos y que a algunos les he marcado unos objetivos, es por esto. Ustedes dentro del proyecto tiene que haber construcción. Si alguien piensa que su proyecto es simplemente poner en el capítulo 5, la empresa tiene que hacer un marco de trabajo, la empresa debería considerar incluir estos procesos, no. El capítulo 5 no es recomendaciones. El capítulo 5 es elaboración. Entonces, si por ejemplo ustedes ponen como objetivo general el desarrollar el marco de trabajo, dentro del capítulo 5 tienen que venir los procesos que ustedes van a proponer, la estructura de estos, el flujo, roles, lineamientos, herramientas que esos procesos ocupan. No es válido entonces que alguien ponga en una recomendación, se le recomienda a la empresa generar los procesos de... No, porque entonces, ¿cuál fue el trabajo que ustedes hicieron? Porque eso sí está dentro del alcance. Ahora bien, si por ejemplo ya en el trabajo se modela que lo que se van a hacer son fases, y ustedes van a establecer un conjunto de procesos iniciales porque el análisis, óiganlo bien, el análisis arrojó que esos procesos iniciales son los adecuados por considerando las capacidades inicial, la organización, entonces sí puede haber una recomendación que indique que se le recomienda a no sé qué persona dentro de la organización continuar con las implementaciones de las fases 2 y 3 propuestas del desarrollo de los procesos del marco de trabajo conforme se vaya midiendo que la cultura organizacional taca, 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 taca. Y entonces otras recomendaciones se recomienda a otra persona que realice una medición de cultura cada 6 meses para que establecer el momento en que el nivel X, Y, Z se haya elevado para poder continuar con las siguientes fases. Esas son recomendaciones dependiendo del tipo de solución o cómo lo hayan desarrollado la solución. ¿Ven? Eso es importante. Eso obviamente bajo el análisis, que se haya hecho un buen análisis. Por ejemplo, como le dijimos al estudiante de la última defensa que yo estuve, hizo un montón de procesos. Ahí lo que hubiera sido más ideal era que está bien, hizo la visión completa, pero luego hubiera propuesto sus fases de implementación, estableciendo cuáles son los procesos que van inicialmente, y entonces en recomendaciones deja establecido cuál debería ser la secuencia de las fases que deberían seguirse después. Eso es una manera también de hacerlo muy práctica la solución, pero eso es lo que va en recomendaciones. Todo elemento o sugerencia que esté fuera del alcance que yo valoro decir la organización. Hay diferentes tipos de recomendaciones. Uno puede ser desde el punto de vista metodológico, o sea, método que queremos implementar. El académico no tanto va con ustedes, más estamos hablando de métodos o recomendaciones prácticas. Las que ustedes más utilizan en los proyectos prácticos es la primera y la tercera. Propiamente sobre elementos de la organización, propiamente sobre elementos, métodos que deberían implementar o cosas que deberían incluir, pero son recomendaciones que tienen que ir dirigidas para asignar un tipo de responsabilidad sobre eso. Y eso es lo que va en la sección 6.2 que se llama bibliografía. Digo, que se llama recomendaciones.
Esa es la sección 6.2, que es la parte de recomendaciones. 6.1, conclusiones. 6.2, recomendaciones. Es una sección meramente corta, o sea, conclusiones 3, 4 páginas y recomendaciones 1, 2 páginas. Más o menos por ahí anda el término en general, ¿verdad? No digo que regla, puede ser más, no creo que menos, ya menos sería muy pequeño un proyecto con esa cantidad de conclusiones o recomendaciones. Entonces, eso es para la parte del capítulo 6, que es cuando ya ustedes están terminando. Igual lo mismo que conclusiones. Yo recomiendo que conforme vayan desarrollando el proyecto y van viendo un elemento que ya lo pueden ir incorporando como recomendación, lo incorpore. Por ejemplo, hacen un análisis de las prácticas y no sé, una recomendación podría ser importante que el departamento, por ejemplo, si estoy trabajando con un proyecto, un tipo de proyecto X, una recomendación podría ser que el mismo análisis que se realizó actualmente con los proyectos que se están estudiando en el TFE, este sea también desarrollado con otros tipos de proyectos para que uno sea la coordinación del departamento tenga una visión más amplia sobre esos otros tipos, algo así. Eso podría ser una recomendación que uno va haciendo mientras va haciendo el capítulo 4. ¿Ven? Esos son ejemplos de recomendaciones. Entonces tenemos conclusiones y recomendaciones. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, yo tengo una consulta más bien de la parte de referencias bibliográficas. Bueno, según yo entiendo, las referencias al final se acomodan en orden alfabético. Sí, Ok. Sí, sí. solo era eso para Ok, ser en seguro. en el capítulo 7, cuando ustedes ya lleguen a poner las referencias bibliográficas, o sea, aquellas que fueron citadas en el documento, tienen que organizarlas alfabéticamente. En el caso del modelo APA, se organizan alfabéticamente. Si estuviéramos trabajando modelo IEEE, se organizan conforme al número de aparición y entonces lo que se hace en el documento es poner entre corchetes números. Si fuera bajo el modelo Vancouver se hace por aparición también, si yo no estoy mal de memoria. Cada uno tiene su modelo, pero en APA se organizan alfabéticamente. Si usan un gestor bibliográfico para poderla construir automáticamente, automáticamente se las va a acomodar si le ponen que es APA 7 y se los va a acomodar automáticamente en orden bibliográfico, en orden alfabético. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, bueno, no es una duda propiamente de esto, sino que si nos podemos reunir después de la clase. Yo igual le puse el correo, si usted lo Sí, vio. sí, correcto. Por eso, o sea, ese tema yo dije que ahorita lo vemos después de que termine lo de la materia. Ok, de acuerdo. Ok, listo por ahí.